bienvenidos a esta conferencia titulada La Prospectiva y la Política, la cual tenemos a bien celebrar dentro del marco del Seminario Nacional sobre Prospectiva. Asimismo, en esta tarde damos la bienvenida al conferencista de hoy. Demos un aplauso, por favor, al doctor Carlos Eduardo de la Cruz Ledesma, antes de iniciar, permítanme compartir con ustedes una reseña de la trayectoria de nuestro invitado. El doctor Carlos Eduardo de la Cruz Ledesma es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, con maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública y en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Barcelona también. Ha sido coordinador de la maestría en Prospectiva Estratégica del Tecnológico de Monterrey y director general de Minas de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía. Actualmente es asesor político independiente en el campo de la prospectiva política y el diseño de campañas. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta conferencia, escucharemos la plática de nuestro invitado y posteriormente pasaremos a los comentarios que tiene nuestro señor rector, el doctor Rui Matías Canales, a quien también damos la bienvenida a esta sesión. Nada más, antes de iniciar con la conferencia que tan amablemente Eduardo nos hará por favor de impartir, yo quisiera hacer unos comentarios, muy breves comentarios. Tenemos hoy día especialmente una limitante de tiempo. Eduardo tiene que estar en el aeropuerto a las 7:30 de la tarde. Yo pediré su comprensión en el sentido de que lo habremos de escuchar en su conferencia. Lo despediremos a fin de que pueda estar en tiempo en el aeropuerto y posteriormente si dará y un servidor nos quedaremos con ustedes por hacer el comentario propio de lo que fue la conferencia que Eduardo nos brindará. Les agradecemos la comprensión en este sentido, pero bueno, hay que entender que sus ocupaciones lo demandan que ahora estén en la ciudad. Gracias, doctor, te agradezco mucho. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer profundamente al colegio de Tamaulipas, al rector, Cayo, Eduardo y al doctor Sigan Sarawi esta invitación. Hace unos años me desligué de la academia, me volví otra cosa. Dejé de ser académico, justamente, efectivamente aquí el doctor Sigan y su servidor fuimos los que inauguraron la primera maestría en prospectiva en toda América Latina. A mí me tocó dirigirla en la Escuela de Administración Pública y Políticas Públicas en el entonces, que ahora me cambiaron el nombre, pero bueno. Y bueno, fue algo muy intenso porque partimos de una disciplina que no era conocida en América y que había dos grandes corrientes. La corriente francesa, de los expositores como Michel Rouet, y obviamente toda la escuela francesa, y desde luego toda la parte del forecasting que deriva de la econometría y que tiene su exposición básicamente en la Universidad de Hawái y algo en Houston, que tiene la oportunidad de vivir en su servidor. Y cuando formamos aquella maestría, que aún es una de las maestrías más fuertes de la entonces edad, ahora no entiendo el nombre, pero bueno, sigue siendo una maestría con mucho rating. ¿Por qué? Porque creo que Sigan y su servidor entendimos que la perspectiva podía aplicarse de forma transversal en diversos rubros. Y no solamente vista desde la óptica de los futurólogos, como los grandes think tanks que hoy desarrollan en sus estudios, como el World Civil Society, o todo lo que están desarrollando en Europa, en Alemania o inclusive en las Naciones Unidas, sino que vimos un poco más allá y entendimos que la prospectiva tenía un elemento metodológico bastante robusto que podría exportarse e utilizarse en diversos ámbitos. Es decir, entender la prospectiva como el elemento que te permite definir, podemos decir, no me voy a meter a daros una clase de prospectiva, pero sí les voy a hablar, ¿no? Entonces,
La prospectiva nos sirve para tratar de identificar el futuro posible y el futuro y definir sobre el futuro posible y probable el mejor escenario para construir. Porque la prospectiva parte de una premisa fundamental: el futuro no está construido. El futuro se construye hoy, en el presente proyectual. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo cuando hablo de prospectiva. Es como si el día de hoy alguna de las chicas guapas que están aquí, por casualidad, me da su teléfono. Y a lo mejor el día de mañana puede convertirse en la madre de mis hijas. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero es la decisión del momento, el tomar la decisión hoy, en el presente proyectual, puede plantear un futuro que a lo mejor ahorita ni siquiera es imaginable. ¿Lo entendemos? Pongo el ejemplo de la personalizando, perdón chicas, no lo hago por tener, es un ejemplo muy tangible, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros somos una cementera, una empresa cementera, y queremos abatir o entrar en el mercado dominado por tres grandes holdings como es Cemex, Zapasco y las otras que están ahí, en donde es un mercado que está pues básicamente protegido a las importaciones? Ya recordarán que el tema de aquel barco que traía cemento y precisamente aquí no lo dejaron bajar, pues es un mercado cerrado. Pero ¿qué pasa si tú eres una de esos tres holdings? Platicaba alguna vez que daba una conferencia en Cemex y era: la apuesta es en la tecnología, la parte energética. Para hacer el cemento se requiere que la caliza a altas temperaturas agarre cierta consistencia y saliendo su forma de cemento. Pero imagínate si lo hacemos sin energía. Imagínate que lo hacemos con bacterias que en el proceso de digerir la caliza, automáticamente el proceso digestivo. Bueno, ese cambio tecnológico, por ejemplo, Cemex está metiendo varios millones de dólares para tratar de desarrollarlo. No lo ha logrado, pero es un ejemplo. Le están apostando a construir el futuro, porque entonces prácticamente sería un cemento limpio en términos productivos de energía. Pongo estos ejemplos para decir, bueno, pues estás hablando de tecnología, estás hablando del futuro, entendemos que la perspectiva se aplica en estos eventos. Yo hoy les vengo a tratar un modelo completamente diferente y es disruptor a lo que los prospectólogos hoy hacen. Muchos de mis alumnos de perspectiva ahorita me dijeron: Carlos, en verdad sí te volviste loco, pero quiero decirles que esto lo va a aplicar. ¿Okay? O sea, tan loco que lo que yo aprendí cuando estudié fueron muchas cosas que me sirvieron para mucho o para nada. Pero lo que es verdad es que de nada sirve mi conocimiento si no he llevado a la realidad. Y entonces, creo que una de las cosas buenas que yo sí tengo es tratar de agarrar este elemento contextual de la teoría y de la metodología y aterrizarla para algo tangible. Y creo que este modelo que voy a presentar, a lo mejor les causa escozor, pero quiero mostrárselo, lo he aplicado, me ha funcionado, y es la perspectiva en campañas políticas. Y entonces dirán: ah, caray, ¿cómo que la perspectiva en campañas políticas? Bueno, si me dejan, voy a tratar de ser sintético para abrir un diálogo abierto y me hagan preguntas, y creo que así enriqueceremos muchísimo más la presentación. Es una presentación sencilla, pero es un modelo y más o menos dice así. Si bien es cierto, la estrategia es el factor individual más importante en una campaña política, ¿algunos de ustedes pertenecen a algún partido político? ¿Sí o no? Somos ciudadanos, les digo, todos tenemos corazoncito. Yo les digo una cosa: cuando me preguntan de qué partido soy, les digo: depende de quién me esté pagando. Porque yo soy consultor. Es decir, si hoy me paga uno, pues en ese lugar y en ese momento soy de ese color. Bueno, he sido hasta turquesa, por eso les digo todo. Hasta turquesa. Pero bueno, efectivamente, la estrategia es el factor individual más importante en una campaña política, sea esta interna o general, por lo que es necesario establecer el conjunto de objetivos y acciones que han de aplicarse, para lo cual se sugiere establecer un sistema de planeación prospectivo electoral. Este es el modelo, de carácter integral y estratégico, el cual consta de 4 elementos: entender el estado del arte y el diagnóstico. Y hablo del estado del arte y de diagnóstico, son dos elementos diferenciados que ahorita les voy a explicar. Hablo del plan estratégico electoral, del plan de acción política electoral y el sistema de evaluación y seguimiento. Entonces, este modelo lo que intenta es entender esto como un sistema, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha participado en alguna campaña política? ¿Sí? Bueno, tenemos al menos 4 personas que han participado en una campaña política. Los demás somos 5. Los demás somos ciudadanos y vemos cómo funcionan las campañas políticas en
en un contexto donde puede ser un Estado más democrático que otro, etcétera, pero no voy a discutir ni menos entre bombitas de democracia. Estoy hablando de un modelo, de una campaña. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hacen en las campañas políticas? Cuando el político está pretendiendo ser candidato, lo primero es que quiere saber cómo está. Y lo primero que manda a hacer es una encuesta, ¿no? Claro, uno se las inventa. Quiero ser realista, o sea, en la política se pasa. Y luego las publican en los periódicos. Por una lana, lo publicamos. Pero vayamos a la parte metodológica que sí funciona. Si una encuesta es un estudio cuantitativo, tiene un rigor metodológico y sabemos que con 400 muestras tenemos un margen de confianza de más o menos 5, con una confianza del 95%. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues una encuesta es una fotografía del momento, ¿sí? Y te dice qué está pensando la gente. Entonces, los políticos parten de esa premisa y dicen, bueno, pues con la encuesta yo sé cómo estoy, ¿no? Entonces, yo quiero ser candidato en un partido, pongamos un partido morado para que no se enojen, ¿no? Vamos a hablar de un partido morado. Entonces el candidato o precandidato del partido morado dice, yo soy el mejor, pero pues hay 5 como él que dicen que son los mejores. Y viene la lucha interna. Había un politólogo que se llama Joseph Napolitano, que es uno de los principales consultores de los Estados Unidos, que ha morido el año pasado. Y él tenía un manual que, por cierto, se lo recomiendo a los que les gusta la política, se llama Las 99 cosas que no debes de hacer en la campaña. Entonces, este manual, una de ellas decía que asegúrate primero de tener candidato, porque muchas veces el desgaste en las precandidaturas es tal que ya llegan demasiado cansados. Entonces, bueno, primero hay que tener candidato. Ya cuando se tiene candidato, el candidato tiene que medirse, saber dónde está parado. Entonces utiliza las encuestas. Y las encuestas te dicen cómo está el partido, cómo está él y el partido en relación con sus contrincantes. Es decir, el partido morado contra los otros partidos, amarillo, rojo, azul, verde, turquesa, que quieran, pues cómo está el candidato del partido morado. Entonces, esta encuesta parece ser ese oráculo que te dice si vas a ganar o vas a perder. Y es utilizada en el rigor metodológico muchas de las ocasiones, cuando es una encuesta de una encuestadora seria, es utilizada para ir a fondear, ¿no? Es decir, si yo voy a pedirle dinero a un constructor, o voy a pedirle dinero a un empresario, o voy a pedirle dinero a gente que tiene dinero y que apuesta en campaña. Lo primero es, oye, pues este cuate, ¿quién es? Pues del Partido Morado, ¿vale? Es como el Bronco. ¿Quién sabía que el Bronco iba a ganar en Nuevo York? ¿No? Acá en el estado vecino. Bueno, las encuestas. Tú veías las encuestas y decías, oye, pues Ivonne va arriba, Felipe, buen amigo, va abajo, y bueno, pero los pleitos políticos contextuales que estaban detrás no te lo reporta una encuesta. ¿Qué pasaba en el PAN? ¿No? El otro día tuve la oportunidad de cenar con Felipe y me decía, ¿qué pasó? Pues ya sabes qué pasó. No, pues ya sé. Traiciones internas del partido. Margarita, la ex alcaldesa, peleada con un camino, partieron y ¡pum!, desfondan al PAN. Pero lo mismo le pasó al PRI. Sí, Ivonne, peleada con Cristina, parten y desfondan la candidatura de Ivonne. ¿Y quién es el que capitaliza el Bronco? ¿Por qué? Porque traía este contexto de ciudadano, mártir, 2 atentados, y en realidad fue una negociación con un grupo de poder que le puso dinero. ¿No? Esta es la realidad política. Pero para ir por dinero necesitas una encuesta. La encuesta es esa fotografía, un momento que te dice, oye, aquí está. Entonces, hay que entender no solamente lo que te dice una encuesta te dice qué. También hay unos estudios cualitativos que te dicen cómo, ¿sí?, o el por qué. Entonces, básicamente, si tú vas a lanzar un mensaje político, tienes que medirlo, no puedes aventarte el mensaje que te gusta más, tienes que medirlo y haces focus groups. Y entonces, resulta que los elementos metodológicos que hoy son propios de las ciencias sociales sirven para poder dar un diagnóstico de inicio en cualquier campaña política. Y es como funciona regularmente. Encuestas, estudios cualitativos, que te focalizan perfectamente bien y te dicen en dónde estás. Pero estos elementos contextuales no son tomados en cuenta, que deben estar siendo tomados en cuenta. La prospectiva nos ayuda como no tienen una idea. ¿Algunos de ustedes están estudiando la maestría en perspectiva aquí? Okay. Hay una materia, o habrá una materia que van a llevar, que se llama métodos prospectivos. ¿Alguien de ustedes la ha llevado? No. Bueno, es el coco de la perspectiva. Entender los métodos, y perdón, a lo mejor voy a tratar de ser explicativo, les voy a referenciar, no tengo mucho tiempo para explicar cada método, pero
es importante que entiendan la fuerza de la metodología. Y es aquí en donde la perspectiva tiene un valor exponencial. Bueno, este es el sistema, son estos 4 elementos y vamos a ver. El estado del arte nos dice, a ver, pásame todos los resultados electorales históricos, ¿no? Desde sección electoral, distrito, local, federal, etcétera, etcétera, y haces un análisis, es un corrido. Económicamente puede ser inclusive proyección. Y digo, el distrito 42 del municipio X tiene estas votaciones, PRI, PAN, PRD, y estas son las votaciones, 115, a nivel casilla, es información pública, y esta información la puedo georreferenciar. Si estoy hablando de algo que no entienden, en verdad díganme y le bajo para tratar de explicárselos más entendidos. ¿Qué es esto? Los resultados electorales históricos se guardan, son bases de información que tiene el Instituto Estatal Electoral, o en su caso el Instituto Electoral, ahora el IFE, ahora actualmente el Instituto Nacional Electoral. Esa información pública. Y está a nivel sección electoral, a nivel casilla, a nivel distrito. Entonces, ¿qué puedo saber? Pues que en la colonia fulana, que es de la sección 115 del distrito 14, estoy imaginando, focalizo y digo, pues aquí hay un tanto por ciento de abstencionismo, tantos votan PRI, tantos votan PAN, tantos votan PRD. ¿Sí me siguen? Y entonces, entiendo el estado del arte, y digo, no, bueno, pues en esta sección, si es muy roja y mi partido es rojo, pues ¿qué tengo que hacer? Ahí viene el proceso de construcción de la estrategia. Pero ¿qué pasa si ese distrito o esa sección es muy azul y yo soy rojo? ¿Lo voy a tratar igual si es rojo y yo soy rojo? No, tengo que construir un proceso diferente para ahí no me quiere por ser rojo, pero, y esas son las que me interesan, volverla roja, ¿no? O bueno, en este caso morada, ¿no? En términos de susceptibilidad. Bueno, ese es un trabajo que se hace analizando la parte de las bases de información que se tienen, y como ven ahí hay unos planitos que están pintados que tienen que ver con saber de qué tipo de votante tienes en esa sección. Bueno, hoy por hoy, para que tengan una idea, por su información que es pública en el IFE, yo puedo saber con el número de su credencial de elector, y es pública cuando hay elecciones, ya para que no se me asusten. Yo puedo saber dónde viven, obvio, cuando nacieron. Pero si yo hago un cruce de minería de datos, puedo saber cuánta gente vive en esa casa, cuántos son votantes. Y en esa sección, que está compuesta por un conjunto de manzanas, cómo está la tendencia de votación. Entonces, en base a eso, yo busco ligarme con ustedes de alguna u otra manera, o con alguien en su cuadra, y ahí lo voy buscando como si fuera seccionero. Y bueno, depende del partido, te hablan de RGs, RCs, seccioneros, etc. Es el trabajo de tierra, ¿no? Que es donde vas construyendo de abajo hacia arriba y es donde vas agarrando los elementos y demás. ¿Qué tienes que estudiar contextualmente? Hacer un análisis. Sí necesitas las encuestas, sí necesitas los focus groups, sí necesitas la parte estadística de los resultados, pero también tienes que estudiar a los candidatos, al tuyo y a los otros. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si mi candidato tiene unos problemitas? Y no lo sé. Pues en 2 me dan a la torre. Si sale a la luz pública que tiene un amante, tiene 4 hijos, pues pum. A lo mejor es una sociedad muy conservadora y no nos va a ir muy bien. Pero si es una sociedad muy liberal, pues hasta la van a aplaudir. Entonces, hay que entender el elemento contextual y entender a los candidatos. ¿Qué estrategias está siguiendo la operación? Todo esto es estudio del estado del arte, para que entiendan. ¿Cuáles son los factores estructurales y coyunturales que están políticamente hablando? Oye, pues hay mucha violencia, la gente está molesta, la principal problemática en la ciudad es esta, hay un descontento con la autoridad vigente, la calificación del gobernador, la calificación del presidente municipal es mala. Esos son elementos contextuales que me ayudan a entender. No puedo construir el futuro si no entiendo el presente. ¿Okay? Por eso es importante el análisis del estudio del estado del arte. Cuando ustedes vean Prospectiva con mi buen amigo Cian, les dará una clase que se llama Tendencias y Megatendencias, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuáles son las tendencias y las megatendencias que van a transformar el mundo en los próximos años? Bueno, en política, si bien las tendencias y megatendencias sí existen en su justa dimensión, es decir, hoy hay una tendencia hacia el mercado de los candidatos independientes, y de repente vemos que Margarita Zavala quizás se le antoje ser independiente porque en su partido no le van a dar ni agua, ¿no?
Entonces coquetea con una M de mujer enamorada o algo así, y dice, si no me quieren los azules, pues no voy a ir independiente. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en la independencia. Uno de los principales estados del país, que es nuestro estado vecino, Nuevo León, pues tiene un primer gobernador independiente. ¿Qué consecuencias tenemos? Pues muy malas. ¿Por qué? Pues si no tienes congreso, ¿de dónde sacas la lana? Pero bueno, eso no importa, ya es independiente, pero sin lana. Y bueno, gobernar sin lana creo que es más complicado que gobernar normalmente. Entonces, ese es uno de los pequeños errores del mercado independiente, pero ahí está la tendencia. Coberturas y públicos de los medios. Oye, ¿a quién está atendiendo los medios de comunicación? Oye, no, pues el gobernador los tiene chayoteados, el dinero viene por acá, a mí no me pelan, yo saco nota y no hay ninguna prensa, nomás está mi amigo que yo le pago 5 pesos porque me tome fotos y la subo en Facebook, pero no, hay que entender, hay que hacer un mapeo de quién, los medios de comunicación, es decir, qué medios locales, qué medios nacionales, quién es la fuente, cómo puedo entrar y entender cómo voy a llegar para poder colgar nota, ¿no? Estoy hablando antes de iniciar la campaña. Fuentes potenciales de financiamiento. ¿De dónde va a salir la lana de la campaña? Digo, señores, una campaña es muy cara. Una campaña media para una ciudad como esta les cuesta alrededor de 30, 40 millones de pesos. Tranquilamente. Por partido. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque lo que está en debate o lo que está en lucha pues es el poder durante 3 años. Bueno, ahora ya va a haber posibilidad de reelección. Entonces, los gobernantes esperemos que ahora lo hagan bien, porque si gobierno bien, pues igual me quedo otros 3 años. Pero bueno, ahí están los elementos de análisis de las fuentes potenciales de financiamiento, propias y de la oposición, es decir, yo a qué puedo tener acceso, mi contrincante a qué puede tener acceso. Hay que tener claro, el mercado de la aportación financiera en campañas políticas, así como me dan a mí, le dan al otro. El chiste es que a mí me den más. Y no hard feeling, nada es personal, ¿sabes? Todo es como así funciona. Y por otro, tener claro el padrón de las personas y de las organizaciones afines y contrarias. Pero esas afines y contrarias, créanme que hay métodos para poderlos utilizar. Ahorita voy a hablarles de algunos. Miren, diagnóstico situacional. Con base en toda esta información que ya les dije, aquí, encuestas, focus groups, análisis, mapeos y demás, puedo utilizar una técnica que se llama el árbol de competencias de Mark Guillet. Es una técnica de perspectiva de formato matricial que analiza las acciones estratégicas e información sensible bajo una lógica temporal, pasado, presente y futuro. Es tan simple esta metodología que parece una tontería, pero no es tontería. Cuando tú agarras y haces un análisis de pasado, presente y futuro, con preguntas puntuales, ¿cómo se ha financiado mi partido en el pasado? ¿Cómo se financia ahorita? ¿Cómo se podría financiar en el futuro? Esa simple pregunta puede encontrar áreas de oportunidad para que el país con más dinero. Pero también, ¿cómo nos ha ido las elecciones en el pasado? ¿Cómo nos está yendo en el presente? ¿Cómo en el futuro? Es decir, pues hemos perdido siempre. ¿Y qué haces? Lo mismo de siempre. ¿Cuál es lo que vas a prospectar? ¿Qué es lo que vas a ver? Si sigues haciendo lo mismo y nunca has ganado, ¿qué crees que pase? Pues que no vuelves a ganar. ¿Por qué? Porque no has hecho nada diferente. Pues es la tendencia, ¿no? Si entendemos esa parte. Entonces, el árbol de competencias de Mark Guillet se articula con un conjunto de preguntas que se analizan transversalmente en el tiempo, pasado, presente y futuro, y nos da una visión y encuentras los elementos de continuidad o de ruptura, o puede significar elementos de ruptura. Estos elementos de ruptura son variables que podemos, mediante otra metodología, entender si son estratégicas o no, si nos pueden ayudar o no, pues. Básicamente, esta metodología nos ayuda a entender el funcionamiento organizacional. ¿Cómo funcionamos? Es decir, oye, pues produzco 10,000 botellitas de agua al día con esta máquina. Perfecto. Oye, pero el mercado me está demandando 20,000. Pues opción A, compro tu máquina. Opción B, subarrienda. Y puedes encontrar N cantidad de... Pero si no hago nada, ¿qué creen? Voy a seguir produciendo 10,000. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí el elemento de ruptura es identificable y dices, bueno, pues es que el mercado me está diciendo que necesito 20,000 y pues la lógica me dice que con esta maquinita no voy a poder, bueno, tengo que cambiar, ¿no? En la política es exactamente lo mismo. Y bueno, este árbol de competencias nos ayuda pues para identificar y entender el funcionamiento de la organización. El FODA o DOFA, como lo quieran llamar, ustedes seguramente lo han utilizado en la planeación estratégica, que es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Se lo saben perfectamente bien, es un análisis endógeno y exógeno. En español, problemas internos y problemas externos, o elementos internos y elementos externos.
Los elementos internos hablan de las debilidades y de las fortalezas del candidato, del partido, de la organización. ¿Sí me explico? Y la parte externa es esa parte de oportunidades, áreas de oportunidad o amenazas. ¿Sí? Esas no son mías, son externas. Las oportunidades están ahí para agarrarlas. Oye, fíjate que fulanito, que era el constructor del gobernador, se peleó. Ah, cabrón. Esa es una gran oportunidad, si yo soy oposición. ¿Por qué? Porque ahí hay una fuente potencial de financiamiento, que al estar peleado con el que hoy está en el gobierno, automáticamente hay un dicho que dice que no necesariamente, pero los amigos de mis amigos son mis amigos, pero también los enemigos de mis enemigos pueden ser mis amigos. Entonces, sobre esa dinámica, ves área de oportunidad y vas por él. Entonces, el FODA te ayuda a identificar esas oportunidades o esas amenazas. Oye, resulta que pues, el candidato le gusta el alcohol, o le gustan las muchachas, o peor, les gustan otras cosas. Hay de todo, ¿eh? Y dices, digo, pasantos en sus casas, pero la verdad la vida es un poco más complicada que eso. Entonces, pero tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, ¿qué creen? Nos cruzan una foto, nos cruzan una historia y nos pueden pues, ir pegando en la credibilidad. Entonces, el FODA nos ayuda pues a tratar de interpretar este marasma de información desde las encuestas, los focus groups y la información que estamos de contexto y demás para poderlo entender. Hasta aquí estamos tratando de entender un diagnóstico para entender qué tenemos que hacer. Una vez que tenemos este análisis del estado del arte, podemos ya pasar de este diagnóstico a la elaboración del plan estratégico electoral. Y aquí utilizamos por lo menos 4 metodologías prospectivas fundamentales que ustedes tienen que aprender ya. Análisis estructural, MACTO, Sistema de Matrices de Impacto Cruzado Probabilizado, y se les voy a decir en español. El análisis estructural es una técnica que nos permite identificar variables estratégicas, las cuales, gracias a su impacto inicial, mueven por sí mismas de forma directa o indirecta a otras. Es muy simple, miren. Pensemos en Excel. La mayoría ha usado Excel, ¿no? ¿Sí? Y vemos que tenemos puros cuadritos. Es X, Y o YX, como lo quieran ver. Tenemos cuadritos con numeritos y letras, ¿no? Es exactamente lo mismo. Identificamos las variables estratégicas como estos elementos disruptores. Tras hacer el diagnóstico y el análisis del estado del arte, identificamos estas disruptores o estas variables disruptivas. ¿Sí? Estas las ponemos en una lista, así como si fuera lista del súper, ¿no? Variable 1, variable 2, las que consideramos que son relevantes e importantes, pero no necesariamente son estratégicas. Muchas veces pensamos, es que esto es estratégico. ¿Por qué? Porque es importante. Momento. Lo estratégico sí es importante, pero no necesariamente lo que es importante es estratégico. ¿Sí entendieron la diferencia? A ver, se los voy a poner en síntesis. Por ejemplo, ubiquémonos en el año 2000, cuando Fox llega al gobierno y necesita hacer los cambios estructurales que tanto demanda la sociedad. Y entonces plantea un par de reformas importantes, la energética y la fiscal, ¿se acuerdan? Nada más que en aquel entonces el Congreso estaba dividido, ni los panistas lo querían, entonces tampoco tenía mucha factibilidad de movilidad dentro del Congreso. ¿Era estratégico hacer las reformas estructurales? Sí, según él. Pero el problema es que si es imposible hacerlas porque no tienen los elementos, dejan de ser estratégicos. Es decir, a ver, lo voy a tratar de sintetizar. ¿Puede ser muy estratégico para el país? Sí, pero no es posible porque no están las condiciones dadas, deja de tener el carácter estratégico, porque entonces se vuelve estratégico lo que sí se puede realizar. ¿Sí me explico? Entonces, primero caminas, bueno, primero gateas, luego caminas y luego corres. No, es que es estratégico correr. Pues sí, compadre, pero ni has gateado, no sabes ni caminar y ya quieres correr. Es un poco el ejemplo tratando de aterrizar. Entonces, el análisis estructural, ¿qué hace? Te recopila las variables y te las cruza entre ellas. Matricialmente hablando, Excel es variable A, B, C. La variable A parte de una pregunta y dice, ¿cómo impacta la variable B? ¿Cómo impacta a la variable C? Variable B, ¿cómo impacta la variable A? ¿Cómo impacta la variable C? Variable C, ¿cómo impacta a la A y a la B? Esta matriz de 3x3 que les acabo de escribir es tan simple como me va a identificar qué variable mueve a las demás variables
y cuál variable se deja mover más fácilmente por las demás variables. ¿Sí me entendieron? Si no, me regreso, o ya los perdí. ¿Seguro? Bueno, el análisis estructural, al hacer este cruce matricial, lo que hace es A con B y C, B con A y C con B y C y A, de tal manera que ve de ese cruce cuál variable realmente impacta y mueve a las otras. Esa es una variable estratégica. El análisis estructural nos permite hacerlo. Lo podemos hacer en Excel. Claro, hoy hay software, si se meten a Lipso, Lipso, que es la escuela de Michel Touré, ahí están los métodos ya hasta electrónicos, es que hay que saber usarlos, hay que saber interpretarlos. Decía a mis alumnos, yo les daba la clase de métodos prospectivos, y hay un manual como de este ancho, así. No se asusten, pero son puras fórmulas. Yo soy abogado de defecto, de nacimiento, no, gracias a Dios, pero sí de defecto. Ya después me lo quité un poquito, no sé, para peor o para mejor, pero imagínate ver unas fórmulas así de X, Y, menos no sé qué, y entenderle, y lo peor es, a ver muchachos, vamos a hacerlo en Excel. Oiga, pero pues aquí está el software. Pues me da mucho gusto que sepan usar software, pero tienen que entender cómo funciona, porque si no entienden cómo funciona, ¿qué creen? No entienden la lógica. Y si no entienden la lógica, van a tener el software y métanle lo que quieran, no lo van a poder interpretar. Esto es la magia de la perspectiva, entender por qué se dan las interacciones. Entonces, análisis estructural es una correlación de variables, variable con variable, para identificar cuáles son las variables estratégicas. Es aquella que mueve e impacta a las demás. Entonces, voy por ella. ¿Sí me explico? Porque si muevo esa, sé que muevo las otras. No me voy a estar batallando, desperdiciando recurso económico en variables que sí las puedo hacer, pero no tienen ningún impacto más allá de hacer lo mismo que hace todo el mundo. ¿Sí me siguen? Entonces, aquí, en este análisis estructural, te ayuda a definir prioritariamente qué es lo estratégico y construyes la estrategia. El macro es la matriz de actor objetivo. Actores políticos. Objetivos. Y se cruzan los objetivos con los actores. Y entonces veo qué actor domina a qué actor. Y entiendo qué actor está a favor de qué objetivo. Y entiendo qué actor está en contra de qué objetivo. Y entiendo qué actor está en contra de qué actor. A ver, se lo repito. Piensen en matriz. No tengo aquí un pizarrón, pero mi de formación de profesor por muchos años es un pizarrón, pero es muy simple. Piensen en estos cuadritos. ¿Sí? Imagínate que yo pongo actor 1, 2, 3, 4, 5, 30 y los multiplico entre todos. ¿A qué me refiero? ¿Qué tanto el actor 1 domina al actor 2? ¿Qué tanto el actor 1 domina al actor 3? ¿Qué tanto el actor 1 domina al actor 4? ¿Qué tanto el actor 2 domina al actor 1? ¿Qué tanto el actor 2 domina al actor 3? ¿Qué tanto el actor 2 domina al actor 4? Exactamente lo mismo, matricial. Pero este proceso tiene otra matriz transpuesta que es actor objetivo. ¿Qué tanto yo como actor 1 estoy a favor del objetivo 1? ¿Qué tanto estoy a favor del objetivo 2? ¿Qué tanto estoy a favor del objetivo 3? ¿Qué tanto estoy a favor del objetivo 4? Pero él, actor 2, ¿qué tanto está a favor del objetivo 1? ¿Qué tanto está? Entonces, todo ese positivo y negativo parte de una variable conceptual. Son números, sí, pero en realidad son conceptos. Es como difícil, pero las escalas que se utilizan son escalas conceptuales, ¿no? Entonces, puede ser 5 a favor, es extremadamente a favor, entonces clasificas, y entonces tus rangos que utilizas para hacer las correlaciones matriciales son, por ejemplo, fuertemente, moderadamente, débilmente o nulamente. Conceptualmente todo el mundo entiende que una correlación puede ser nula, puede ser débil, puede ser moderada o puede ser fuerte. Pues le ponemos 0, le ponemos 1, le ponemos 2, le ponemos 3. Y es así como hacemos las multiplicaciones matriciales, con las fórmulas. Y finalmente, ¿qué nos da el macro? El macro nos permite construir un mapa de actores. Y un mapa de actores por objetivo. ¿A qué me refiero? Puedo identificar qué actores pueden ser mis aliados en la campaña, o qué actores van a ser los aliados del otro en la campaña. Puedo ver qué actores son los independientes, puedo ver cuáles son los actores de mayor fuerza. ¿Sí? ¿Sí? Y además puedo saber qué actor está a favor de qué y qué actor está en contra de qué. Esa es la fuerza del macro.
¿Se aprende a hacer MACTOR con la maestría? Yo les puedo decir, pueden vivir de eso. Nada más con MACTOR. Bien manejado, es fuertísimo, porque te ayuda a identificar para dónde ir, con quién hago alianzas o con quién me peleo. Sí, seguimos esa dinámica. Entonces, el MACTOR, estoy hablando del análisis estructural, me da las variables. El MACTOR me va a definir el mapeo. Entonces, toda esa información del análisis del estado del arte, del diagnóstico, lo traigo al presente en el MACTOR, identifico y hago un mapa de actores. Entonces digo, estos son mis aliados, vamos por ellos. Estos son los contras o son los aliados del otro, pues vamos a pegarle para que no se alíen con él. ¿Sí me explico? Y entonces empiezas a construir la estrategia metodológicamente. En la política tradicional es puro chisme, ¿no? No, es que ese güey te vio feo la vez pasada y ya lo odiaste y a lo mejor el pelado ni te vio, estaba tuerto, ¿no? Sí, en realidad es de percepciones. Si bien es cierto, cuando hacen las percepciones unipersonales o de un grupo muy cerrado, que es lo que sucede en las campañas, dejan fuera muchas cosas positivas, ¿sí? Y a veces echan cosas negativas que ni sabían que eran negativas porque no tuvieron un proceso reflexivo. Lo importante y la fuerza de la perspectiva es que partes de ese análisis cuantitativo, cualitativo, de números, estadísticos, etcétera, y trabajas con paneles de expertos. Esa es la fuerza de la perspectiva. Bueno, déjenme apurarme un poquito. Ya tenemos los mapas, ya tenemos las variables estratégicas y vamos a un sistema de matrices de impacto cruzado probabilizado. Madre, ¿qué es eso? Agarro las variables estratégicas y construyo escenarios. Y en los escenarios es la combinación de variables estratégicas. Entonces, variable 1, 2, 3, 4 hacen un escenario. Variable 4, 5 y 6 hacen otro escenario. Entonces, ahora lo que tengo que definir es qué escenario es más probable. Y el SMIC-PRO, que es el sistema de matriz de impacto cruzado probabilizado, matemáticamente y matricialmente te hace esa correlación y te los pondera con un valor porcentual y te ayuda a definir cuál es la probabilidad. Entonces tú puedes hacer combinaciones. La combinación de 3 variables te puede construir 9 escenarios, ¿no? Es exponencial, pues. Ahora bien, ¿qué probabilidad de ocurrencia tienen esos escenarios? Es ahí en donde entra el SMIC-PRO y te define la probabilidad. Entonces, tú defines el escenario apuesta. ¿Cuál es el escenario apuesta? El de mayor probabilidad que sea favorable. ¿Sí? Pero ¿qué tal que el de mayor probabilidad no es favorable? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Pues tenemos que justamente irnos al escenario opuesto nuestro, que es el más favorable, para que se dé lo mejor de lo posible, y tratar de alejarnos de ese escenario probable que a lo mejor es negativo. ¿Sí? O tener la salvaguarda. Lo voy a poner en términos de una empresa, a ver si lo entendemos. Sabemos que el entorno internacional está complicado. El valor del petróleo ha rondado los $22, actualmente está en $30. ¿Qué implica? Pues una inestabilidad financiera mundial, los mercados asiáticos están complicados, europeos complicados, Norteamérica complicado, venimos saliendo de una crisis muy fuerte de los créditos a la vivienda en 2008, que nos pegó muchísimo, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una situación complicada. ¿Qué tan probable es que el petróleo llegue a $100? Pues hoy, muy poco probable. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tan probable es que el petróleo llegue a $25? Que sigue siendo fatal para las economías petrolizadas como las nuestras. No, pues muy probable. Entonces, bueno, ya tenemos el escenario probable, pues no nos gusta, es una crisis. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la crisis. ¿Sí me explico? En tu casa, ¿qué harías? Pues compras dólares, diría alguno, ¿no? O inviertes en bienes que te permitan tener flujo de liquidez en una etapa de crisis. Porque si no, sí puedes tener 20 casas, pero 0 pesos y te vienen a cobrar y, como dijo mi abuelita, voy a tener que rematar mi casa, si no, ¿cómo pago las deudas? Bueno, ahí está la construcción del escenario. Entonces, tú, en base al escenario probable, tienes que irte al escenario opuesto, que sea el mejor, con mayor probabilidad, y tratar de ir un paso adelante para evitar precisamente que ese escenario probable negativo te impacte. Esto es lo que nos da el sistema de matrices de impacto cruzado probabilizado.
nos define el escenario de apuesta. Y a partir de ahí, ¿qué creen? Si ya tenemos el escenario de apuesta, pues entonces sí construimos el plan de acción de la campaña. ¿Sí? Entonces definimos el conjunto de estrategias, objetivos y acción. Pero hay que priorizar los objetivos y las acciones. Porque muchas veces, cuando definimos un objetivo estratégico, pensamos, no, pues sí se hace solo. No. Hay un conjunto de acciones y cada acción tiene un conjunto de actividades y cada actividad la tiene que hacer alguien en un tiempo, en un momento y tiene un costo. A ver, en términos de empresa, para los que no les gusta la política, se los explico. Si tú tienes por objetivo llegar y vender 10 millones de pesos anuales, pero tu promedio de venta es de 8, ¿qué tienes que hacer para crecer ese 20%? Pues expandir el mercado. Y tienes que buscar más clientes, ¿no? No llegan solos, o sea, no porque estás guapo van a llegar los clientes, ¿no? Tienes que irte a buscarlos donde esté. Y tienes que generar un conjunto de objetivos, un conjunto de estrategias y acciones y actividades. Entonces vas a agarrar a tus vendedores y vas a decir, oye, pues todas las mañanas, 2 horas me van a prospectar y las otras 4 horas van a llamar por teléfono y las otras 3 horas pues se me van a visitar al menos 2 o 3 clientes potenciales. Y sabes que al final de ese ejercicio, que está compuesto de un conjunto de acciones y un conjunto de actividades, con personas y con recursos, finalmente, ¿qué? Oye, llegamos al 20 o ya llegamos al 30, o sabes que no llegamos. Bueno, en política exactamente lo mismo. Definimos, una vez que tenemos el escenario puesto, definimos la estrategia, el conjunto de objetivos y a partir de los objetivos el conjunto de acciones y actividades. Ahora bien, el método IGO, que a lo mejor es el más simple pero el que más fuerza y a lo mejor es el primer método que van a aprender en la maestría, que se les voy a enseñar ahorita, es muy simple. Importancia, gobernabilidad. Puede ser muy importante, pero no es gobernable. Es un cruce. Tú clasificas y dices, a ver, del 1 al 10, las cosas que yo considero importantes, el conjunto de objetivos más importantes, o el conjunto de acciones y actividades más importantes. Pero el que sean importantes no quieren decir que se puedan hacer. Cuando hablo de gobernable, hablo de poderse realizar. Entonces lo que cruza es justamente esa posibilidad. Entonces dices, no sé, 10 elementos para que la economía mexicana crezca, ¿no? Por decir un ejemplo. No, pues, implementar procesos de innovación, inversión, tal. Okay. Oye, pues ¿cómo innovas? Necesitas dinero. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes innovar? No, pues sí puedes innovar. Es gobernable, es fácil hacerlo. Entonces, el método IGO, ordenas el conjunto de acciones o actividades y la ponderas y la repartes como si fuera un presupuesto, la repartes números. Entonces tú dices, mi presupuesto es de 90 pesos o de 75,000 pesos, ¿no? 75 puntos. Es como si fuera un sueldo, ¿no? ¿Qué haces con 75,000 pesos en este país? Bueno, vives muy bien, porque la mayor gente vive con menos de 7,500 pesos. Pero imaginemos que tenemos 7,500 pesos y tenemos una lista de súper choncha. ¿Qué pagan primero? La renta, la luz, el colegio de sus hijos, la comida. Ustedes, de forma racional, tienen que aprender a ponderar. Entonces ponderan y dicen, no, pues primero pagar la renta, pues si no los corren. Y ¿sabes qué? La luz y el agua, el colegio, pues lo saco del colegio y lo meto a escuela privada, pues total ya después se le quitará lo, ¿no? De alguna manera. Pero está siendo racional. Digo, hay algunos padres que dejan de pagar la renta, dejan de comer para que su hijo estudie en el TEC de Monterrey, y no es broma, y no necesariamente eso fue bueno en algunos casos, ¿no? No lo digo porque ya no está en el TEC, quiero mucho el TEC de Monterrey, pero es cierto, hay que racionalizar. Entonces, pero ¿qué pasa? Estos 7,500 pesos distribuidos entre 20 productos, pues a algunos le va a tocar 10 pesos, y a otro le va a tocar 100, y a otro le va a tocar 1,000, y a otro no le va a tocar nada, ¿me explico? Y no voy a comprar galletas, no voy a comprar, etc. Bueno, igual se distribuye por importancia. Será un número arbitrario, que normalmente es entre 100 y 120. Se distribuyen los puntos entre la importancia que se considere de los elementos enumerados. Y por el otro lado, cada elemento enumerado, independientemente que le haya dado o no le haya dado dinero, tengo que definir si es gobernable o no. Entonces, ¿es gobernable pagar la renta? No, pues sí, voy y la pago. Pues, fuerte. ¿Es gobernable que mi hijo pase
la universidad, no, pues no, tiene que estudiar, pues es débil o moderado, dependiendo del chamaco sabe. Bueno, entonces, ese cruce te permite identificar qué variables son importantes y qué variables son gobernables. Esas son las que empezamos a trabajar, y eso se hace mediante un cuadrante. Se ordena por media o por mediana, y en una matriz plano cartesiano de XY ubicas la mediana, lo partes, y entonces los que te quedan en el cuadrante superior, no, están al revés, los que te quedan en el cuadrante superior derecho, eso es importante y es gobernable. Eso es lo que hay que empezar a hacer en friega. Porque hay cosas que son importantes y no son gobernables. ¿Saben qué? Esas déjenlas al final. Hay cosas que son poco importantes, pero son gobernables. Pues háganlas, de pasada, ¿no? Si te sobra tiempo, no estés de flojo y ponte a barrer. Tienes que hacerlo, puedes hacerlo. Y hay cosas que ni son importantes ni son gobernables. ¿Qué creen? No se despeinen. ¿Sí? Ese simple método, si te ayuda a estructurar lo que tienes que hacer, no saben qué fuerza tiene. Bueno, en una campaña se utiliza, y entonces, ¿qué creen? Ya sabes lo que tienes que hacer ordenadamente y empiezas a trabajar en lo que es importante y es bueno. Estos son los métodos utilizados para la generación del plan estratégico electoral. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a un plan de acción político electoral. Consiste en hacer funcionar la campaña. Ya elaboras tu organigrama, desarrollas una matriz de responsabilidad primaria, o RACI, si lo han utilizado o lo han oído. Una vez establecido el plan de acción político electoral, se debe establecer el sistema de evaluación y seguimiento en materia financiera, eventos, medios, etcétera, etcétera. ¿A qué regreso? Tienes el plan de acción, que es tus objetivos, tus acciones, tus actividades. Hay que llevarle una matriz para ver quién va a hacer qué, en cuánto tiempo, cuánto se va a gastar, cómo, cuándo. Y ahora sí, haces esa matriz para ver quiénes son las personas que están involucradas. Ahorita se les explica. Y básicamente ya haces un sistema de evaluación y seguimiento para ver, si tú dijiste que en 3 días tenías las 50 barras pintadas, pues a ver, 3 días después, ¿quién va a supervisar? Para eso me sirve la matriz de responsabilidad, para ver quién tiene que hacer qué y quién va a supervisar, etc. Bueno, este es un organigrama general de una campaña. Normalmente lo tienes al candidato, su particular, un área de auditoría, tienes la unidad de investigación estratégica y comunicación, un cuarto de guerra, donde se elaboran las propuestas de gobierno, una coordinación general, el gerente de la casa de campaña, y ya tienes todas las áreas de administración de finanzas, agenda, publicidad, agrupaciones y organizaciones, jurídico electoral, gestión territorial, logística y eventos, y comunicación y medios. Bueno, este es estándar, ¿no? Hay quien le pone, hay quien le quita, pero ya teniendo el organigrama pasamos a definir cuáles son las funciones. Entonces tú tienes la función, por ejemplo, del candidato. El candidato debe tener la última palabra. Es el que finalmente gana o pierde, pues es el que se la lleva. Finalmente el capital político no es del coordinador, es del personaje. El personaje si gana le va bien y si pierde le va mal. Entonces defines un conjunto de objetivos, y esos objetivos tienen un plan de acción. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, posicionar mensajes central en el interés del votante. Construir el mensaje en colaboración con la unidad de investigación estratégica y comunicación para el 10 de enero. O sea, así de claro. ¿Quién lo va a hacer? Fulano, sultano, y para tal día. Entonces, a esto es como me refiero a la matriz de quién tiene que hacer qué, cómo y cuándo. A esto tenemos que llegar cuando vamos a una elección. Estos son algunos ejemplos, no me voy a detener, sino más tiempo, y lo calendarizas. Entonces aquí es tu tablero. Oye, ¿cómo vas con construir un mensaje? Pues en la tercera semana de enero tiene que estar. ¿Cómo vas? No, pues es que fíjate, no me digas, tiene que estar. Y entonces hay quien tiene que supervisar. Bueno, este es más o menos objetivo y las acciones calendarizadas, quién, cuándo, cómo, etc. Y los requerimientos del candidato. Este es el ejemplo del candidato, pero cada área, así, cada cuadrito tiene que hacerse así, para tener claro los requerimientos, etc. Y los roles RACI es esta matriz. Básicamente lo que buscamos es un responsable, quien rinde cuentas, el consultando o consultor, ¿sí? Y el informado. Y así llevas el control. Responsable, es el rol responsable a quien efectivamente le toca hacer las cosas. Quien rinde cuentas es el rol que responsabiliza de que la tarea se realice, es el jefe, el que tiene que supervisar que se hagan las cosas. Le vamos a llamar A. Al primero le vamos a poner
R. El segundo se llama C, que es el consultante. Este robot posee alguna información y puede participar o capacitar o aportar algo. Y el informado es el que tenga conocimiento que está sucediendo las cosas. Entonces, así hacemos una matricita de responsabilidad. Y entonces, ¿sabes? Elaborar el plan de acción, C, I. C, consultando, e I, informado. Son los que, entonces, Julio va a ser, va a estar informado y va a ser consultor de la elaboración del plan de acción. Pero Javier va a ser el A que rinde cuentas. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta cómo vas poniendo tus personajes, las acciones. Entonces, cada acción y cada actividad tiene que estar cronometrada, el programa que vieron, y aquí es como ir viendo, oye, ¿qué estás haciendo? Tú estás enterado porque tú estabas informado, tú eres el responsable, tú eres el que tienes que hacer. Entonces, así vas sacando la secuencia, y es tan fácil como con estos 4 elementos darle seguimiento. Por eso es un sistema de evaluación y seguimiento. Voy a concluir rápidamente. Esto es básicamente, en términos generales, lo que se haría en una campaña. Ya no me detengo porque lo tengo acá, canales de comunicación, etc. Entonces, rápidamente era explicarles, lo más sintéticamente, perdón por excederme, pero tratar de explicarle lo fuerte de estos 4 métodos de la prospectiva, aplicados específicamente en la campaña y lo que te da como resultado. ¿Sí? ¿Saben? Así es más fácil darle continuidad a una campaña o a una empresa, dependiendo de dónde apliquen la prospectiva. Entonces, básicamente era lo que les quería mostrar. Este modelo lo he aplicado en unas 3 o 4 campañas en las que he participado. En algunas he ganado y en otras he perdido, ¿sí? Y en algunas por tonto y otras también. Pero las que he ganado, pues han sido buenos los candidatos, ¿no? Eso sí les puedo decir. Y en las otras el malo era yo, cuando yo las coordinaba. Pero bueno, el punto es tener claro que esta metodología de la prospectiva, la prospectiva con su conjunto herramental, conjunto de herramientas o métodos que tiene, son muy útiles. Ya les puse un ejemplo, a lo mejor fue el ejemplo más difícil que van a ver en toda la semana de prospectiva, porque tienes que tener un nivel de conocimiento política y de prospectiva, y bueno, creo que cumplía yo con esos elementos hace muchos años cuando nos hicimos amigos y nos dimos a la tarea de construir la maestría de prospectiva estratégica en la Escuela de Grados de Administración Pública y Políticas Públicas. Entonces, tanto para campañas como para gobierno. Ese fue mi rol durante muchos años en el TEC de Monterrey, para llevar la prospectiva a su aplicación en estos términos, en gobierno, en campañas, y creo que lo logré. Muchos de mis alumnos lo han hecho en las empresas, y hoy veo alumnos míos de prospectiva en Whirlpool, en Cemex, en Vitro, en varias empresas, y la aplican y están muy contentos porque este tipo de elementos metodológicos, como les dije, con el MACTO solo, si te gusta la política, vives, porque nadie lo hace en el mercado, el que lo hace el MACTO, no tiene la metodología ni sabe cómo usarlo. Y ¿saben qué? Eso lo van a aprender aquí en esta maestría que está desarrollando el rector en su universidad. Y quiero agradecer a mi universidad por tu invitación, tener este espacio para platicar. Hace fácil como unos 5 años que no regresaba a dar a una aula o a dar una conferencia. Me da mucho gusto, todavía me acuerdo de esto. Eso quiere decir que se aprende fácil, no sé, porque si un abogado pudo, yo creo que ustedes van a poder. Pues muchas gracias, señores. 2 preguntas rápidas, porque si no me deja el avión, perdón por ser tan a la orden. Se contraponen unas con otras, se complementan las 4 herramientas. Mira, no, se complementan, es un proceso, ¿no? Tú puedes utilizar, por ejemplo, árboles de competencias de Mark Gillet, por ejemplo, eso es otra metodología que no mencioné aquí. Te puede servir para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de matriz de impacto cruzado probabilizado a lo mejor es muy complicado y necesita una abstracción importante y tener conocimiento de ciertos elementos, que ya un software te lo da, pero tienes que entender la racionalidad. Y a lo mejor otra metodología de la propia perspectiva te da fácilmente una solución de 4 escenarios, que es la matriz positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces tú dices, escenario, ¿qué tal si en positivo tal cosa y en negativo tal cosa? Entonces es un cuadrante, pero sacas 4 escenarios. Acá puedes sacar exponencialmente 36 escenarios, el Smith Prophet. Entonces ahí tú dices, ¿se contraponen? No, se pueden complementar, porque depende del cliente, depende de la problemática, utilizas uno o utilizas otro, ¿no? El modelo aquí se ha expuesto en un ejemplo cortoplacista, como es una campaña, su validez a mediano y largo
Depende si ganas o pierdes. Depende si ganas o pierdes. Perdón. Tú hablas de un estudio de futuro. Obviamente, cuando hablamos de estudios de futuro, hablamos de una ventana de entre 10 y 20 años. Para eso se hacen los estudios de futuro. Esto no es un estudio de futuro. Esto es utilizar la metodología prospectiva para cosas puntuales. O sea, es tan fuerte la metodología. O sea, lo que les estoy tratando de decir, yo no vine a venderles un modelo a largo plazo. Una campaña dura 3 meses ahora, antes 6, no dura más. Los resultados son inmediatos, ganas o pierdes y a llorar a otra casa, ¿no? Vamos. Pero la metodología es tan fuerte que hasta ahí la puedes utilizar. Ahora, esta metodología utilizada para estudios de futuro, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser parte del grupo que hizo el estudio México 2020 cuando el presidente Calderón ganó en 2006. Estábamos ahí un grupo de prospectólogos, estaba Baena, por ejemplo, ahí estaba Carlos Medina, que no es prospectólogo, pero él ha estado muy metido en la parte de la planeación. Estábamos varios que sabíamos estos temas, entonces tratamos de hacer una definición del México 2030, ¿no? Sí, hasta el 2030, 2006 al 2030, casi 24 años, ¿no? Entonces veías a México con una potencialidad enorme, pero si tú utilizabas la metodología, los resultados eran muy nítidos, ¿no? Si tú lo hacías como tradicionalmente lo hacía la Fundación Barros Sierra y estos prospectólogos amigos, Couchet y varios de ellos, que lo hacían muy a su fórmula, ¿no? Sin utilizar metodología, porque la perspectiva era más como estudio futuro, el pienso, ¿no? Le da mucho más orden esta parte metodológica de la escuela francesa y de la escuela norteamericana del forecast. Tienes otra dimensión, estás haciendo estudios de futuro con otra dimensión muy diferente, ¿no? Muy diferente, y en realidad tú puedes pensar a futuro, no, pues sí, va a haber alimentos transgénicos que nos curen enfermedades, ya las hay, o que nos las producen, también hay, ¿no? Es decir, hay alimentos que nos producen enfermedades, ¿no? Lo sabemos, se dan a propósito, ¿no? La industria farmacéutica, y podemos hablar de complots, ¿no? O podemos hablar de soluciones, o podemos... Sí, los estudios de futuro, efectivamente, es la esencia de la prospectiva, ¿sí? Prospectar es la definición etimológica de la perspectiva, de prospectar, que es la visualización hacia el futuro, pero el futuro está, mañana es futuro. Una pregunta, dado que los tiempos de campaña ahora son mucho más cortos que antes, ¿en cuánto tiempo se tiene que implementar y desarrollar toda una solución prospectiva para nuestros datos? Mira, una campaña en realidad no empieza cuando empieza la campaña. ¿No? Premisa número 1. Quien quiere ser político tiene que invertirle mínimo 2 o 3 años antes de iniciar la campaña. Ojo con lo que te estoy diciendo. Si el que hoy es diputado federal, y tienes el caso de Baltasar, tengo la oportunidad de conocerlo, cuando estaba ahorita en Cámara, él era el presidente de la Comisión de Hacienda, de Programación del Presupuesto, de la Cámara de Diputados. Y Baltasar entró en septiembre como diputado federal. Él ya sabía que iba a buscar la gobernatura. ¿Ok? Claro. ¿Sí? Desde que estaba en el CEN del PRI como secretario de organización, ya sabía que quería buscar. ¿Por qué? Porque no había otro político, a lo mejor local, en Tamaulipas, que tuviera el posicionamiento que ellos tenían en el CEN nacional, las relaciones que tenían. Perdón, ya estoy hablando, ya no de mi grupo morado, ahora estoy hablando de cosas puntuales, pero se empieza desde antes. Entonces, uno de los graves problemas es querer empezar una campaña 2 o 3 meses antes. ¿Por qué? Porque no tienes ni el equipo formado, ¿sí? Y eso es gravísimo, porque entonces vas a buscar el de medios y no sabes si el de medios es bueno o no, te lo prestaron, te está traicionando, entonces empiezas con muchos problemas y empiezas con corto tiempo. Entonces, normalmente eso se empieza 2 o 3 años antes y empiezas a articular la construcción. Y es ahí donde empieza la campaña, ¿eh? Yo no te lo dije, pero en realidad esto lo aplicas desde el día 1 que te dice tu cliente, quiero, sí, pues, para llegar allá son 3 años, son 2 años, empezamos a trabajar con esto. Y es ahí donde se aplica. Obviamente ya en la campaña específica ya es la síntesis de qué tienes que hacer, pero ya tienes la gente que sabe qué hacer. Porque si yo pongo a un área, por ejemplo, el de logística, le voy a decir apenas qué tiene que hacer y no tiene experiencia, ¿sabes qué va a pasar en esa área? Desastre. ¿No? Entonces, por eso es un poco más amplio, ¿no? Okay. ¿Algo más, señores? ¿No?
Bueno, pues fue un gusto y un placer estar con ustedes. Les agradezco su tiempo y cualquier cosa estoy a la orden. Gracias, doctor. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a Carlos Eduardo por el apoyo que ha tenido con el colegio durante esta Semana Nacional de la Prospectiva y entregarle un reconocimiento por su participación en procesos de enseñanza. Gracias. Gracias, compromiso. Y bueno, lo despedimos porque va a tomar su juego. Damos las gracias a nuestro conferencista, el doctor Carlos Eduardo de la Cruz Ledesma. Que prospectar, que eso no te falle en el futuro. Yo una vez los cables ya tengo que moverles así, güey, para que me hagan rápido. Continuamos con la presencia del doctor Sandra, investigador de la institución, y el doctor para una sesión de comentarios y algunas preguntas que todavía quedan pendientes. Hasta luego, mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta sesión. Ya será para comentar acerca de la conferencia del día de hoy. Son tan amables, por favor. Bien, muchas gracias, Hugo. Bueno, gracias por seguir aquí. Pues desgraciadamente, como se dieron cuenta, Carlos de la Cruz tuvo que salir corriendo. Pues creo que se dieron cuenta que anda bastante ocupado y siempre ha estado así. Bueno, ya vieron su currículum. Bueno, he colaborado con él durante muchísimos años. Los dos estuvimos en la maestría de Prospectiva Estratégica. Como ya saben, que fue fundada por su servidor. Bueno, yo creo que la presentación que nos hizo Carlos de la Cruz es interesante y rompe con la presentación, por ejemplo, de ayer, que fue un estilo muy distinto. Bueno, Carlos de la Cruz obviamente conoce bastante bien la metodología prospectiva, pero también es un hombre de acción. Como ya se dieron cuenta, está muy metido en las campañas, de hecho vive de organizar campañas, es un vivendi, dejó la docencia, dejó la investigación para dedicarse a esto, pero sí se llevó la metodología. Yo creo que lo que podemos rescatar de esta presentación, y él lo mencionó muy claramente, es que la herramienta prospectiva, aquí menciono algunos métodos, no son los únicos que existen, los alumnos de prospectiva de la maestría de visión del futuro ya lo saben. Aquí lo que él mencionó, bueno, fundamentalmente son de los más importantes, pero no son los únicos, es el juego de actores o el MACTOR, que es una herramienta, como ya lo mencionó, permite conocer a los posibles aliados, entender los objetivos de cada uno de los actores, y eso lo podemos utilizar mucho más allá de una simple campaña. De hecho, cuando, por ejemplo, allá en Monterrey se quiso construir el estadio de los Rayados, ya sabemos que hubo muchos problemas, y el gobernador, el gobierno de Nuevo León nos pidió hacer un estudio prospectivo, y fundamentalmente lo que hicimos con MACTOR. Y fue muy interesante el MACTOR porque nos permitió entender los actores y los objetivos. Realmente, aparentemente, hay actores que tienen objetivos por ejemplo declarados. Por ejemplo, los vecinos. Los vecinos se quejaban por el medio ambiente y se aliaron con los verdes porque era un problema de medio ambiente, un problema de destrucción de la naturaleza. Pero cuando hicimos un MACTOR empezamos a indagar más a fondo, pues en realidad no era el interés de los vecinos. El interés era muy sencillo. El miedo de una caída de la plusvalía de sus casas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues demostrar que un estadio no va a conllevar a la caída de la plusvalía de la casa. ¿De qué manera?
pues tomar ejemplos que ha habido en el mundo. Decir, bueno, mire, en tal lugar hubo un estadio y al contrario, las casas en tantos años valieron tanto y cuando logramos demostrar esto, rompimos la oposición. Entonces, el MACTO nos permite hacer muchos elementos de esta naturaleza, porque no solamente tenemos que ir a lo que dicen los actores, sino a lo que realmente son los objetivos reales de los actores. No es sencillo, eso no nace, o sea, no es preguntando al actor, diciendo, a ver, ¿realmente es defender la naturaleza? Pues ya sé que sí, es obvio. Entonces, realmente yo creo que el MACTOR es una herramienta bastante interesante en ese sentido, cuando se trata de actores, simplemente. El análisis estructural es otra de las herramientas que también se usa mucho a la prospectiva, porque uno de los elementos esenciales cuando hacemos un estudio de futuro es entender a las variables. Tenemos que definir las variables, pero ¿definir para qué? Para buscar las variables esenciales. Fundamentalmente, el análisis estructural nos permite, por una parte, tener a todas las variables y de allá ver cuáles son las variables esenciales, pero claro, una vez que tengo las variables esenciales, no todas son las mismas. Yo creo que fue muy claro lo que decía Carlos de la Cruz, porque hay variables esenciales que no puedo modificar, que son independientes, y obviamente estas ya tengo que dejar de lado. Aunque sean esenciales, centrales, si son independientes, no puedo actuar. Y todas las matrices que hacemos, todas las matrices de la proyección que hago de las variables, es solamente para poder detectar las variables independientes y las variables motrices. Las motrices independientes son esenciales, definitivamente, pero no las voy a cambiar. Las variables motrices, pero dependientes, son los que principalmente me van a interesar. Y como decía Carlos de la Cruz, también tengo variables dependientes, pero no motrices. Pues de paso las voy a hacer, pero no me va a costar trabajo hacerlas. Pero fundamentalmente las que tengo que trabajar. Y esto en una campaña como la que mencionó Carlos de la Cruz, o en cualquier estudio prospectivo, son las variables que tengo que modificar. El otro método que también hizo énfasis Carlos de la Cruz, que realmente es muy sencillo, el LIGO, parte del mismo principio. El análisis estructural me permite hacer un relevo de todas las variables. El LIGO me permite ver las acciones. Y fundamentalmente, como bueno, la misma palabra lo dice, la gobernabilidad. ¿Cuáles son las acciones que son gobernables, es decir, que las puedo realizar? Entonces, lo que aquí quería enfatizar sobre esta presentación es lo poderoso que pueden ser los métodos prospectivos cuando los sabemos usar, obviamente. El SMIC Pro, que es un SMIC que busca los escenarios, y allá tenemos dos tipos. El SMIC es el sistema de impactos cruzados, que me permite cruzar las variables precisamente para detectar las variables independientes y las motrices. Pero el SMIC Pro no solamente me permite detectarlo, sino proyectar los escenarios. Y creo que fue muy claro lo que planteó Carlos de la Cruz. Si tengo 4 variables esenciales dependientes y quiero hacer escenarios con las 4 variables, voy a obtener 16 escenarios. Bueno, ¿y de dónde salen los escenarios? Bueno, los escenarios con el método SMIC Pro se realiza a partir de una relación
entre las variables. Es decir, parto del principio, ¿qué pasa si se realiza la variable A? ¿Qué probabilidad tiene de realizarse la variable B? Y si se realiza la variable B, ¿qué probabilidad tiene de realizarse la variable C? Entonces, este juego de probabilidades entre las variables es lo que me va a permitir elaborar de 4 variables 16 escenarios. 4 por 4 son 16. Si tengo 3 variables, son 9 escenarios. Si tengo 6 variables, son 36 escenarios. Pero estos escenarios, el mismo sistema, por una razón muy sencilla, es simplemente un juego de probabilidades entre las variables. Y esto, obviamente, cuando voy a utilizar el método, lo que me va a dar el método es qué probabilidad cada uno de los escenarios tiene de realizarse. Si se acuerdan de la conferencia que di el año pasado, más o menos en esta época, habíamos hablado sobre la cuestión del envejecimiento poblacional. Fue lo que hicimos, fue un SNIPRO, y allá presentamos 16 variables, 4 variables con 16 escenarios, pero el mismo método me va a dar el porcentaje de probabilidad que tiene cada escenario. Y la razón es muy sencilla, simplemente es una correlación entre las 4 variables, planteando si se realiza la variable B, cuál es la probabilidad de realizarse la variable C. Y allá sí le voy a dar una numeración. Lo que menciono, siempre vamos a manejarnos con esos números. Simplemente los números es muy sencillo: ninguna posibilidad, poca posibilidad, una posibilidad mediana, una fuerte posibilidad. O sea, con estos 4 elementos me van a permitir definir la relación entre las variables. Y esto es lo que el método va a calcular. Pero sin el método lo podemos hacer también. O sea, no es, el método simplemente nos agiliza el cálculo. Es simplemente la suma de estas probabilidades, nula, pequeña, mediana o una fuerte probabilidad. Y si les doy número, será 0, 1, 2 y 3. O sea, simplemente es la suma, que el método lo hace automáticamente, pero yo creo que, y esto yo creo que Carlos de la Cruz lo enfatizó, es importante entender cómo se hace. O sea, uno dice, bueno, pues el método me lo da. Pues sí, te lo da el método. Pero si uno no entiende cómo el método lo va a sacar, es lo mismo cuando voy a proyectar en un plano cartesiano las variables, la motricidad y la dependencia. Es el mismo principio. Si yo tengo 36 de motricidad, 22 de dependencia, pues eso me ubica la variable en algún lugar del plan cartesiano. Yo lo puedo hacer manualmente, claro, voy a tardar 3 semanas. El método me lo da de una manera automática, pero es importante entender esta lógica del método, que simplemente es un cálculo numérico que hago de todas estas probabilidades que estamos sumando. Bueno, esto era uno de algunos comentarios que quería hacer sobre la presentación de Carlos de la Cruz. Creo que nos ha dejado una muy buena lección de la gran utilidad que tiene. Obviamente es un caso muy específico de la utilización de la prospectiva, como aquí se planteó. Es el futuro lejano, ¿no? Es un futuro inmediato, pero sí, es medianamente lejano cuando pensamos que uno tiene que empezar a trabajar mucho antes para poder realmente implementar una estrategia de esta naturaleza. Bueno, con esto termino mi comentario, pero obviamente dejamos abiertas las preguntas. Si hay preguntas, no voy a poder responder a todas las preguntas que nos dejó pendiente Carlos de la Cruz, pero en lo que puedo, trataré de responder. Muchas gracias. Sí, las concepciones, estudios de perspectiva son diferentes porque equivalencia. Ayer lo sensibilicé con el otro ponente, que era una cuestión muy similar. Ahora
programas académicos, se dejen de moda o científicas le llamen de un modo o de otro. Podría hablar de hablar para evitar la cuestión. Bueno, yo no creo que Carlos de la Cruz hizo una diferencia. Realmente no hizo ninguna diferencia entre los dos. Pero simplemente no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Son simplemente dos escuelas. La escuela francesa, hay dos grandes centros que trabajan el futuro, vamos a llamarlo así. La escuela francesa y la escuela norteamericana. La escuela norteamericana nace después de la Segunda Guerra Mundial por una necesidad estratégico-militar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo la Unión? Y de hecho, el Delphi, que es el primer método prospectivo que se va a elaborar, va a ser la Rand Corporation, que lo va a elaborar, y fundamentalmente lo elabora para poder decir o ver para cuándo probablemente la Unión Soviética iba a tener su bomba nuclear. Entonces era una necesidad militar. Y esto va a determinar todos los estudios del futuro de Estados Unidos. Una necesidad militar y después pasa al sector civil. Pero en Estados Unidos lo van a llamar Future Studies, o sea, estudios del futuro, que aquí la hemos retomado bajo este nombre. Aunque nuestro programa no es agringado, tiene muchas cosas de la escuela norteamericana, sí, pero no es el modelo. Pero el modelo norteamericano también se va a diferenciar del modelo francés por el énfasis cuantitativo que se hace en la prospectiva o de los estudios del futuro. Se trabaja mucho con el forecasting, se trabaja mucho con las series de tiempo, se trabaja mucho con las proyecciones. O sea, es un énfasis en la parte cuantitativa. Y esto parte de la visión norteamericana, que si hay números de por medio, mi trabajo es un trabajo científico. Y viene desde toda esta corriente llamada behaviorista, científica, de la década de los 50, que querían que las ciencias sociales sean ciencias numéricas, que se use la cuestión numérica, que se use las fórmulas matemáticas, y en todos los campos, en la sociología, en la ciencia política, etcétera, etcétera. No estoy en contra de esta visión, pero obviamente es difícil meter todo en números. La otra escuela, la escuela francesa, que después se va a diseminar en toda Europa, parte de otras necesidades. Es la necesidad económica. Francia fue el único país capitalista que tenía una planificación económica. Normalmente la planificación económica se vincula con el modelo socialista, pero Francia manejaba una planificación económica y era precisamente el director de planificación económica de Francia, Gaston Berger, que empieza a desarrollar esta visión que él va a llamar prospectiva. Prospectiva viene de latín, prospicere, de a lo lejos, que finalmente es estudio del futuro, o sea, no es otra cosa. Pero Gaston Berger lo va a enfocar a las necesidades económicas y obviamente cuando hago un plan es un estudio del futuro. Empiezo mi plan aquí y cómo voy a ver a Francia en 5 años. Y empieza allá a nacer a toda la metodología que después otros autores lo van a retomar. Ya se mencionó a Michel Godet, que sigue siendo el gurú de la prospectiva. Les recomiendo las lecturas de Michel Godet, las pueden bajar gratuitamente de la red. Michel Godet creo que no le gusta mucho el dinero, porque no vende sus libros, por eso tiene colgados en la red, sus métodos los tiene en la red para bajarlos gratuitamente. Yo creo que la escuela de Arts et Métiers
decidió artes y oficios, dice, bueno, ustedes parece una escuela de pueblo, es la mejor escuela de ingeniería de París, se llama Artes y Oficios. Cuando uno habla de École des Arts et Métiers, es el top de la ingeniería. Y él es uno de los top, es matemático, por eso creo que ha hecho todos estos programas. Bueno, Michel Godet es uno también de los gurús de la perspectiva francesa, y hay toda la dinastía, que yo llamo la dinastía de Jouvenel, que viene desde el abuelo, que fue uno de los grandes perspectivistas, también con los de la época de Gaston Berger. Su hijo, bueno, el padre falleció, pero el padre creó Futuribles, que significa los futuros posibles, que se ha convertido el día de hoy en el centro de perspectiva, probablemente el más fuerte en el mundo, equivalente a la Rand Corporation. Probablemente es el equivalente, es la Rand Corporation francesa. De hecho, allá me formé en esta escuela de futuribles, y el hijo y el nieto hoy día son los que están llevando a cabo. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque sí hay una pequeña diferencia. La perspectiva francesa es más cualitativa, aunque no rechaza los métodos cuantitativos, pero su esencia es cualitativa. Por eso, tanto Carlos de la Cruz como su servidor, nosotros siempre hemos dicho que la perspectiva ni es cualitativa, ni es cuantitativa. Tiene que combinar los dos elementos. No estamos en contra de las proyecciones. Ayer lo había mencionado cuando se mencionó sobre Meadows, los límites del crecimiento. Bueno, ¿cuál fue el error de Meadows? Pues fue demasiado. Trató de hacer una proyección, pero una proyección sin tomar en cuenta los cambios históricos, obviamente nos va a dar resultados erróneos. El mismo error Malthus había hecho en su momento, ¿sí? Y es el mismo error que muchos hacemos al día de hoy. Ya se va a acabar los alimentos, la tierra se va a acabar, etcétera, etcétera. Lo hacemos viendo los elementos de hoy. ¿Sí? ¿Qué va a pasar mañana? O lo mismo cuando hablamos de China. No, China en tal año va a rebasar a Estados Unidos. Pues sí, si veo China crecer al 10% y Estados Unidos crecer al 2%, puedo hacer un simple cálculo y decir, bueno, en tal año China lo va a rebasar. El gran problema es que este crecimiento de 10% China no lo va a poder sostener. Y la prueba, desde el 2008 dejó de crecer a este ritmo. Hoy está creciendo a 6.5. Mientras más crece China, menos va a seguir creciendo. Es decir, cuando el PIB per cápita de China va a ser de $10,000 per cápita, muy probablemente China no va a poder crecer más allá de 6%. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque hay una lógica. Y la lógica es, si cuando China tenía un PIB per cápita de $1,000, estamos hablando de un consumo energético de China de 1 millón de barriles diarios. 1 millón de barriles diarios puedo en 5 años duplicarlo. En 5 años puedo consumir 2 millones. Eso no representa un gran desafío, que es un poco como está creciendo la India. Pero hoy China está consumiendo 12 millones de barriles. Si China duplica su PIB, es decir, si China llega en 10 años, vamos a suponer, al doble de su PIB, quiere decir que China va a consumir 24 millones de barriles diarios. No hay esta producción en el mundo. Es decir, que no es factible.
Y es lo que los economistas hablan de calentamiento de la economía. Una economía como Estados Unidos, si crece a 5%, empieza a calentar el mundo. ¿Por qué es calentar? Porque Estados Unidos va a pedir el doble en poco tiempo de todo. El doble de vehículos, el doble de energía, y no hay. Por eso las grandes economías difícilmente pueden crecer a más de entre 2 o 3%, ya es un crecimiento propio. Y eso es el error que hacemos. Cuando China crece 10%, bueno, crece 10%, pero bueno, en 20 años, en 30 años, no, las cosas no son aritméticas. Y todas estas proyecciones, precisamente, la proyección es un instrumento de la perspectiva, se usa, pero lo tenemos que usar con mucho cuidado. Y todos esos métodos cuantitativos son útiles. Las series de tiempo es útil, nos sirve las series de tiempo, pero siempre las tenemos que usar de una manera muy cuidadosa. Si no cometemos los errores de Malthus, cometemos los errores de Niels, de muchos otros que han hecho proyecciones en el futuro, que vamos a llegar a 12 millones de habitantes para el año 2050. No. ¿Por qué? Porque hay una curva. Y más bien el riesgo es ir a bajar el número de habitantes. Lo más probable es que para el año 2100 vamos a estar bajando, la población va a estar bajando y no creciendo como hemos crecido en los últimos años. ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es el gran problema que tiene China? ¿Qué es el gran problema que tiene la Unión Rusia el día de hoy? Se calcula que Rusia puede perder 30 millones de habitantes para el 2050. Es decir, que va a tener 30 millones menos de habitantes. Bulgaria tiene ese problema, por eso todos estos países están haciendo todo este programa de apoyo o a los nacimientos o a la migración, pero selectiva. Obviamente nadie quiere sirios, tampoco nosotros queremos sirios, ¿verdad? No los queremos terroristas en casa. Ya saben todo el trabajo. O sea, sin necesitar mano de obra, sin esa migración, pero nadie quiere sirios en migración. De hecho, la visión de Merkel es esta: necesitamos sangre joven. Pero obviamente a veces el racismo es más fuerte que la lógica, que las reglas. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, les recuerdo, bueno, creo que ya todo el mundo tiene el programa, ¿sí? Mañana vamos a seguir con el tema. Gracias. Muchas gracias. Mañana continuamos con el tema de la perspectiva como herramienta para la formación de políticas migratorias a cargo del doctor Tomás Víctor Muñoz Prado. Muy bien, muchísimas gracias y los esperamos mañana. Que descansen. Qué padre.